invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A esta hora de la mañana, cuando ya son las 8 de la mañana, 59 minutos, invitado, pues como siempre, un invitado con Julián Chica Cardona, que tiene su sección. Él es escritor, historiador, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia, hoy con con Orlando Dilberi, ¿así es? Valdiri, Orlando Valdiri. Y el segundo apellido es Vanegas, exactamente. Usted es administrador de empresas y es coordinador del grupo de vigías del patrimonio de Dos Quebradas. Así que les damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los radioescuchas y televidentes de este programa de los martes a las 9 de la mañana. Un saludo a Camila en el Control Master y al doctor Germán Aguirre, que nos genera este espacio hoy. Hoy me interesa que nos refiramos en específico a abrir un espacio al tema organizacional de la ciudad. Como hay un enfoque histórico de los temas de ciudad, entonces es bueno en contextualizar las características del comportamiento en la formación de una ciudad. Toda nación tiene 4 clases de capital: el capital natural, el capital físico, el capital social y el capital humano. El primero, que es el capital natural, hace alusión a los recursos. Todos aquellos que hacen posible que una nación tenga un futuro, tenga una sostenibilidad, una sustentabilidad. El capital físico, pues obviamente se refiere al dinero, al oro, se refiere a las reservas que tenga esa nación, que hacen posible que sea también financiable y que sea sostenible. El capital social es aquel que hace referencia al grado organizacional que tenga al interior de las comunidades, que cada una de ellas tenga un vocero, tenga un representante legal, que estén estructuradas dentro de unos códigos de funcionamiento, unos estatutos, que tengan una personería jurídica, pero así no la tengan y siga siendo una organización social que busca un propósito, sigue siendo capital social. Y dentro de ellos están, lo más conocido son las juntas de acción comunal, los comités comunitarios, los acueductos comunitarios, las asociaciones mutuales, los gremios, las juntas, cualquiera que sea el propósito que ellas persigan. Y entonces en este punto pues es donde queremos enfocarnos en el programa de hoy. El cuarto capital es el capital humano. Capital humano son las individualidades que se destacan dentro de esa nación hacia un propósito positivo, digamos evolutivo, de desarrollo, de crecimiento. Están las individualidades que se destacan en la ciencia, los científicos. Están los que se destacan en las letras, los escritores, los poetas, los ensayistas, los críticos literarios, los novelistas. Están los artistas, están todos esos campeones que se han conseguido sus medallas, que han logrado eso por un esfuerzo individual, por toda una vida de sacrificio y de dedicación. Y entonces ahí tenemos nosotros el capital humano de una nación. Los 4 son necesarios en una nación. Cuando falta el capital social en una nación, como cuando pasó con el corralito de piedra en Argentina, ahí fue la debacle. Porque se creó un caos cuando hubo unas noticias nefastas con respecto a la pérdida del valor de la moneda.
del valor adquisitivo de la moneda. Entonces todo el mundo en desbandada llegaron a desocupar los bancos y a generar todo pues el caos que se conoció en ese momento. Hay naciones que cuando tienen capital social fortalecido y establecido, como en los casos de Japón, se recuperan después de cosas terribles como las 2 bombas atómicas que estallaron, una en Hiroshima y la otra en Nagasaki, en agosto 6 y agosto 9 del 45. Y fue el capital social el que levantó de nuevo esa nación. En Dos Quebradas, lo que hizo posible esa revolución, digamos, de la comunidad rural, la comunidad agraria que existía, para poder dar el paso a convertirse en una entidad territorial, fue su capital social. Inicialmente, pues hubo juntas en la parroquia, en la viceparroquia de Santa Teresita, hubo una junta pro cementerio, cuya tesorera era Teresita Tulemón, hasta cuando ya el párroco le pidió los dineros. Pero ese es un ejercicio de capital social. Los gremios económicos son capital social, las juntas de acción comunal, etcétera, que ahorita vamos ya a entrar a profundizar. Pero primero pues vamos a dar la bienvenida a Orlando Valdiri Vanegas, compañero de lucha, gestor cultural, experto en formulación de proyectos, y que su ingreso, su incorporación al municipio industrial precisamente fue como líder de una organización muy interesante, exótica diría yo, que aquí adelantó una tarea también de un valor específico en la organización de la comunidad y la juventud, que fue la YMCA. YMCA es Young Men's Christian Association. Es mundial, fue fundada a mediados del siglo XIX, en 1844, y su sede es en Ginebra. Y pues, para mérito de nuestro territorio y de nuestra historia, Dos Quebradas tuvo YMCA con el nombre de ACJ Colombia. Entonces, Orlando, queremos que hablemos respecto a esa presencia de la ACJ, la formación de esos jóvenes, todo el papel que hizo social en este municipio en la década de los 80, ¿no? 80, 90. 90. Julián, y a todos los oyentes, muy buenos días. A Camila, también buenos días. De verdad que me parece muy importante, Julián, el ejercicio que estás desarrollando dentro de la emisora, a Germán Aguirre por abrirnos este espacio y poder compartir ese referente histórico del municipio de Dos Quebradas. Y hablar obviamente de ese capital social y de cómo algunas organizaciones marcaron la historia del municipio de Dos Quebradas, Julián. Dentro de esas, obviamente, la YMCA fue una organización que hizo historia, y lo diría yo, muy grande, no solamente a nivel municipal, sino a nivel nacional e internacional. Dado que ella nace en el mundo, obviamente, en Londres, Inglaterra, en el año 1800, el 6 de junio de 1844 se funda la YMCA y se ha extendido en más de 120 países en el mundo. Es decir, es una ONG que está prácticamente en todo el mundo. Digamos, bajo una filosofía apolítica, cristocéntrica, y que, digamos, desde esa filosofía han podido permeabilizar, digamos, la historia del mundo, digamos, en diferentes facetas, como ha sido en el deporte, con el baloncesto, la invención del baloncesto, fue un miembro de la YMCA, la invención ha tenido del voleibol. Equipos campeones mundiales de baloncesto. Y obviamente la Cruz Roja se debe a la YMCA, y en la batalla de Solferino, Julián, el fundador de la Cruz Roja era miembro de la YMCA. Entonces, esa historia se fue capitalizando y llegó a Colombia. La YMCA llega a Colombia en los años 50, 60, llega a Colombia y se instala en Bogotá, y de ahí empieza a ejercer un crecimiento y un desarrollo. ¿Cómo llega a esta ciudad? ¿Qué es lo interesante? ¿Cómo llega a Dos Quebradas la YMCA? En ese entonces, un joven líder de acá del municipio de Dos Quebradas, que hace mucho tiempo no lo veo, Leonardo Maldonado, había estado en Puerto Boyacá, donde ya existía la YMCA, y le pareció algo muy interesante enfocarla
hacia el tema de la juventud, que de alguna manera aquí en Dos Quebradas no tenían espacios o escenarios donde poder, digámoslo, compartir y enriquecer ese tiempo libre que ellos tenían. Y Orlando, perdone una interrupción, y que en ese momento la juventud era el segmento de la población más representativo de la población. Así es, Julián, es que era el segmento muy representativo y aquí no habían espacios, digámoslo, donde poder desarrollar estas diferentes actividades. Entonces, este muchacho se crea un modelo único en las YMCA del mundo. Era una asociación de jóvenes para los jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Que su estructura organizacional era de jóvenes hasta los 26 años, ¿sí? Y sus programas o todo lo que desarrollaba estaba enfocado a la juventud. Eso hizo que de alguna manera se empezara a gestar una línea específica en la intervención social de las comunidades de Dos Quebradas. Fue así como la asociación fue creciendo y fue desarrollando un proceso bien interesante en toda esta parte cristocéntrica. Cuando hablamos de la parte cristocéntrica, hablamos de alma, mente y cuerpo, y cómo de alguna manera los jóvenes podían, encontrar un espacio donde reflexionar, donde encontrarse, en donde interactuar, donde poder contar sus habilidades, sus preocupaciones también, ¿cierto? Y así la asociación fue generando todo un trabajo a nivel del municipio de Dos Quebradas. Hay algo muy interesante y es que aquí nosotros en ese ejercicio de la YMCA se logró hacer una alianza con el ICBF y nosotros fuimos fundadores, digámoslo, del proceso de clubes juveniles y prejuveniles comunitarios. En los años 95, 96 empezamos a hacer un ejercicio muy interesante a tal punto de que la YMCA de Dos Quebradas logró hacer una intervención en todo el departamento de Risaralda a nivel infantil y juvenil con procesos de prevención y de protección, digámoslo así, también se empezaron a desarrollar para la juventud vulnerable del municipio de Dos Quebradas. Una pregunta, Orlando, ¿cuántos años estuvo al frente consolidando ese proyecto Leonardo Maldonado? ¿Él estuvo permanentemente o él llegó un momento en que ya...? No, él solamente estuvo desde el año 90, que fue su fundación, hasta el año 95 más o menos estuvo ahí. Ya después nosotros... maduró, ya él evolucionó a otra instancia, ya él era una persona, un líder y ya tenía otros espacios donde participar y entonces decidió... que ya era momento de poder soltar ese ejercicio. El relevo, pues. Exacto, relevo ahí, y entonces ya comenzamos nosotros, yo venía de la YMCA del Tolima, tenía ya una experiencia de muchos años y logré consolidar ya un trabajo aquí más a nivel organizacional y administrativo, que era digamos que era una de las falencias que tenía en ese momento la organización. O sea que en Tolima llegó, ¿en qué año llegó? En el Tolima llega en el año 80 más o menos y se establece en Ibagué, pero después con lo de la catástrofe de Armero, se consolidan dos YMCA en Lérida y Armero Guayabal. ¿Por qué las YMCA en el mundo, Julián? Hay algo muy importante y es que tienen algo que se llama la hermandad. La hermandad es que los países desarrollados donde la YMCA tiene un poder económico muy grande, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Suecia, España. Estos países ayudan a los países tercermundistas con programas específicos para la evolución y el crecimiento de sus programas y de las organizaciones como tal. Y en Dos Quebradas logramos consolidar todo un trabajo con jóvenes, como lo dije inicialmente, a través de esa hermandad con la YMCA de Moncton, Canadá, con nuestro amigo en ese entonces Payson Rowell y Robert Joe Gallant, y con la YMCA de San Luis, Missouri, en ese momento. Y ahí empezamos a hacer todo un ejercicio de crecimiento y desarrollo e intervención con la juventud del municipio de Dos Quebradas. Y algo muy importante, Julián, que fue dentro del trabajo que inclusive usted ha hecho parte del mismo, y es generar en los jóvenes una identidad por nuestro municipio. Que cada día ellos fueran considerando que no eran de Pereira, sino que eran dosquebradenses. Y eso para nosotros es muy importante en la historia de nosotros, los que vivimos o habitamos este municipio, y es cada día sentirnos que somos dosquebradenses o biquebradenses. Sí, porque en el imaginario popular siempre, incluso el mismo transporte público, decían aquí en la periferia, centro, centro, centro. O sea, ¿para dónde va? Voy para el centro. O sea que el centro acá no había ese centro. Y el centro de los dosquebradenses, que no tenía como mucha compenetración o mucha identidad con su territorio, incluso de pronto tenían alguna vaga idea de que esto no fuera ni siquiera municipio. Ya, en alguna oportunidad,
conversando incluso con una docente, mencionaba que no, que esto era área metropolitana, que este no era un municipio, que el municipio era Pereira. Entonces hasta ahí llegamos nosotros, donde la falta de conocimiento, la falta de una formación ciudadana, una formación cívica que le indique a uno el organigrama y las jerarquías y las jurisdicciones, e induce a que a una persona así, de esas, que es un multiplicador, lo repita con sus alumnos un año tras año tras año. Y aquí sí encontraba uno que a la gente le daba pena decir que era de Dos Quebradas. Sí, decía, no, yo soy de Pereira, en otro lugar. Y cuando se trataba de ir a buscar un hospital, de ir a buscar un servicio cualquiera en el comercio o en estudios o en educación, entonces la gente decía que iba para el centro. Julián, dentro de esa historia del municipio de Dos Quebradas, uno cuando va a los diferentes municipios, digámoslo, cómo es el desarrollo y el crecimiento de una ciudad, obviamente todo parte de una plaza cívica o una plaza principal. Mi pregunta va más enfocada, Julián, es ¿por qué dentro de ese capital social y humano, lo que estamos compartiendo en esta mañana, Dos Quebradas no se genera esa identidad y esa plaza central como el epicentro del desarrollo y crecimiento del municipio, que generará un centro, digámoslo? El centro, uno siempre cuando va al centro del municipio, del más pequeño, la plaza central es el centro, ¿no? Uno va a la Plaza Bolívar aquí en Pereira y es el centro, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue una de las grandes falencias que pudo haber en el desarrollo del municipio, Julián. Claro, sí, porque es que aquí no hubo una idea unánime en torno a la centralidad. Entonces, los que impulsaron la construcción del templo en el plan de la capilla, allá en el plan de Santa Teresita, vieron que ese era el lugar perfecto para que fuera el centro de una población. Y por eso impulsaron una campaña que era costosa, obviamente, de construir un templo del tamaño que era ese, en el contexto en el que ellos se movían. Y sin embargo, ahí mismo en la capilla, cuando ya surgió la idea y más bien se materializó la idea en la que estaba empeñado Job Matías, Monseñor, el padre Job Matías, de construir ese templo, hubo otras intenciones también de los pobladores de que hubiera una centralidad con un parque, pero finalmente en la discusión de la construcción del templo, el templo quedó dándole la espalda al parque. O sea que había ya disparidad ahí, no había una idea unánime en cuanto a la centralidad, porque pues obviamente priorizaron la importancia de la vía, de la carretera de Santa Rosa de Cabal, como quiera que el lugar dependía de Santa Rosa de Cabal, y si hubiera quedado el templo dando de cara al parque, se hubiera por lo menos consolidado una idea de municipio. Luego vino otra idea, una segunda idea de centralidad que impulsó el ingeniero Giovanni Di Citi, creando un parque en San Fernando y creando un marco de una plaza en el proyecto de urbanización que él tenía. Y entonces esas ideas se han venido repitiendo y ahorita la estamos escuchando de nuevo. Se vivió cuando se impulsó el proyecto de la construcción del centro administrativo municipal a finales de la década del 80 y entonces se diluyó, no, es decir, la falta de unidad, de unanimidad en el concepto de una centralidad terminó generando un fenómeno distinto en la construcción del municipio de Dos Quebradas, que es una centralidad lineal, es decir, una centralidad desde lo lineal, que en esa linealidad, que es la que está viviendo Bogotá en este momento, genere sitios, nodos, en los cuales haya necesidad de que se generen la oferta y se satisfagan todas las necesidades de servicios en ese centro, en esa centralidad. Caso de Frailes, es una centralidad, donde tuvo que entrar a resolver todas sus necesidades básicas de la comunidad con su templo, su iglesia, su colegio, su puesto de salud, sus centros de acopio de bienes y servicios y su mismo transporte. Lo mismo lo vemos nosotros en Bosques de la Acuarela. Lo vivimos en La Romelia, cuando era el sitio hasta donde llegaban los campesinados a vender su café.
a vender sus productos, y ahí había un mercado que usted llegaba y lo encontraba. Un mercado que siempre hubo en Otún. También era para la zona de ahí, y incluso las personas de Pereira venían ahí a esos expendios de carne y esos lugares que estaban ahí. Entonces vemos que Dos Quebradas, dentro de esa linealidad, tiene un complejo de nodos que por sí mismo han ido resolviendo esas necesidades que, como no tiene una centralidad, el crucero tampoco ha sido capaz de satisfacerlas. Miremos que el crucero ha tratado de aglutinar en torno a él, pero la falta de transversalidad que tiene el municipio también no ha permitido que barrios ya más alejados, como los que están en Playa Rica, separados totalmente por el río, no pueden acceder a esa comunicación. Y esa misma situación se vivió con el fracaso de Mercados. Cuando Mercados se trazó en el periodo de César Gaviria Trujillo, en donde está ahorita, donde estuvo la canasta y donde está ahora ya el Centro de Biodiversidad, que es un proyecto próximo a ser inaugurado, ahí el fenómeno de Mercados no funcionó. Primero porque por ahí no estaban las empresas de transporte conectadas con los campesinos. Ahí no había transporte público masivo para que la población de la comunidad llegara a poder transportar sus insumos, sus víveres, lo que compraran ahí. Entonces todo eso tiene que ser muy integral. Y finalmente, para poder lograr eso en Dos Quebradas, tendría que haber un replanteamiento muy, muy grande y muy costoso. Y ese replanteamiento implicaría también una reeducación de la población a enseñarle a mirar hacia ese centro en el que se quiere plantear ese modelo. Sí. Algo complejo, ¿no? Claro, claro. De verdad que muy complejo, ¿no? Sin embargo, hablando un poco de esa historia, Julián, también, y de cómo nuestros dosquebradenses cada vez han ido ganando, digámoslo, una identidad, sí. Esto ha ido cambiando, digámoslo, de alguna manera ya hay más apropiación, y así tenemos que seguir batallando. Sobre todo las nuevas generaciones, uno está notando muy claro. Es importante que las nuevas generaciones cada vez más se apropien de la historia de nuestro municipio, de cómo lo identificamos, cómo lo reconocemos, cuáles son, digamos, esos referentes que hacen que nuestro municipio sea tan importante en todo el complejo risaraldense y nacional, porque pues Dos Quebradas es un municipio, es el segundo en importancia en el departamento de Risaralda, Julián, y eso de verdad que lo ha dado también lo que hablábamos, el capital social, el capital humano, que ha hecho que este municipio cada vez sea más importante en ese trayecto o en esa... Claro, una pregunta me asalta a mí, Orlando, con respecto a la ACJ. En un estudio, pues porque la ACJ tiene que hacer estudios en sus lugares donde se va a desempeñar, ver en dónde pone los huevitos, como dicen, en dónde se enfoca para tratar de que haya una nivelación, una compensación con la juventud. Aquí que hubo juventud, ¿hubo algún programa de apoyo de emprendimientos, algún programa así parecido? Porque no vi que se hubiera enfocado en el tema del deporte, sino que se enfocó en otros frentes. No, es decir, básicamente, como le digo, Julián, la YMCA en Dos Quebradas específicamente inicia su radio de acción en el barrio Santa Isabel, Julián. Digamos, ahí, como tal, fue como su primer impacto con los jóvenes. ¿Por qué? Pues, y como formación de líderes, ¿no? Exacto, porque ahí estaban, digámoslo, empezó un nicho de jóvenes interesantes que había en ese barrio. Entre ellos, pues, está el que fue concejal de Dos Quebradas, Carlos Hugo Toro Ríos, ¿cierto? Estaba Leonardo Maldonado. Estaban una serie de personajes que realmente hicieron que ahí empezara a trascender. Ellos, como tal, realmente, digamos que en sus inicios la YMCA aquí en Risaralda, digamos que no era el fin, pero sí era el medio por el cual llegaban los jóvenes, se enfocó en el tema de la recreación, Julián. La recreación como tal, entonces empezaron a crear un grupo de recreacionistas. Entonces ahí en la recreación iban vinculando a los jóvenes, los iban enganchando, les iban vendiendo la filosofía cristocéntrica que le digo que es muy importante para el ser humano. Eso es algo que de pronto lo hablaremos más adelante en otra oportunidad, pero de alguna manera eso fue haciendo que los jóvenes se fueran enganchando dentro del proceso, y ahí pues también dentro del deporte, es decir, y cómo el joven puede ser útil, porque es que
La importancia es hacerle entender a la juventud que nosotros también podemos aportar en el desarrollo de la ciudad. Entonces empezaron a hacer actividades ambientalistas, comunitarias, y también ayudando a otros jóvenes, bueno, y así sucesivamente, campeonatos, bueno, todo lo que de alguna manera aportara a ese desarrollo humano de cada uno de los jóvenes del municipio de Dos Quebradas. Entonces, en Santa Isabel fue donde parte, y ahí fue extendiéndose a otros barrios y empezando a tener realmente un radio de acción interesante en el municipio de Dos Quebradas. Y así alterno también otras organizaciones también fueron surgiendo, porque digamos que si bien es cierto la Guaya en sí generó un liderazgo en el municipio, a partir de ahí después ya empiezan porque en Dos Quebradas no se veían ONGs, o sea, usted no encontraba ONGs. Bueno, ya después viene el boom de las ONGs por todo lo que sabemos, digámoslo, hablando de ese capital social, de cómo fueron creciendo en Dos Quebradas las organizaciones no gubernamentales, pero que también hubo, digámoslo, y hablando de este tema de las organizaciones, Julián, hubo una disparada cuando en su momento, digamos que los políticos vieron como una oportunidad las organizaciones no gubernamentales para poder desarrollar sus acciones comunitarias y sociales, pero que de alguna manera eso también tenía en algunas su doble sentido. Un sesgo, sí. Exacto, entonces se hacía la intervención social, pero también eso generó muchas dudas. Digamos que eso ha ido evolucionando y hoy en día, digamos, el Estado como tal ha reglamentado estas organizaciones y ha hecho que realmente hoy en día tengan una labor mucho más específica y mucho más clara en el quehacer social, cultural del municipio y obviamente del país. Claro, en ese entonces estamos hablando de mediados de la década del 90, bueno, desde comienzos del 90, cuando a esos grupos de jóvenes y a esas ONGs les tocó estrenar Constitución, la nueva Constitución del 91, cuando ya había un antecedente de organizaciones, de el Club Rotarios, los Leones, aquí el Club de los Leones, que fue aquí el artífice de la fundación del municipio, la creación, y en el país, y que de alguna manera recibían apoyos del exterior. La Constitución del 91 les cortó ese chorro, por lo menos el apoyo de auxilios, el apoyo de subsidiar los programas que poseían, pero había otro elemento ahí que pues sería bueno explorar, es si dentro de las políticas que manejaba la ACJ en el campo de la recreación con los jóvenes y de ocupar el tiempo libre, se tenía en cuenta la amenaza de la droga, o todavía no había esa presión tan fuerte como la ha habido en los últimos tiempos. De alguna manera, digamos que fueron contextos distintos, Julián. En ese entonces se veía también obviamente el tema de la droga, pero de alguna manera no tan evidente y tan como se vive hoy en día, ¿cierto? No era algo así como antes, es decir, que usted sabe que digamos que de alguna manera también se disparó el consumo de alucinógenos en los barrios, en los parques, o sea, eso era algo más privado, más al escondido, digámoslo así, si es la palabra, pero obviamente había... Más respetuoso de la comunidad. Exactamente, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues la Guaya en sí también teníamos ese proceso, digámoslo, de generar todo un trabajo más de prevención que de tratamiento. Hay que entender que una cosa es hacer una prevención, como lo hacía la Guay, y otra cosa ya hacer un tratamiento o a pasar a otro nivel de intervención con esta población juvenil. Y Julián, y hablando también de las organizaciones sociales, algo muy importante que se me vino acá, hablando de todo este aspecto, de cómo han evolucionado y cómo intervinieron en el municipio. Hay una que es muy importante también, que obviamente, y ha sido aquí en Risaralda, es la Sociedad de Mejores Públicas, Julián, digámoslo, como organización y como grupo social, claro. Fue trascendental en diferentes infraestructuras de Pereira y de Dos Quebradas, donde ha marcado la historia, ¿no, Julián? Sí, claro, la Sociedad de Mejoras Públicas de Dos Quebradas, por ejemplo, que fue una bandera y digamos una tribuna de trabajo de José Giraldo Duque, quien fue alcalde en 2 oportunidades, alguien muy notorio en ese periodo, y la Sociedad de Mejoras se enfocó en el asunto del agua, en el asunto del medio ambiente. Recuerdo que hicieron algunos convenios con Luis Alberto Zapatiño de la Universidad Tecnológica, que lideraba los grupos ecológicos de Risaralda, GER,
Y aquí se hicieron una labor, unas actividades de recuperación, un proyecto de formulación de reordenación de la quebrada, que eso se quedó en veremos, quedó colgado de algún gancho ese proyecto. Y todo lo que era el reconocimiento y la identidad de las fuentes hídricas. Hubo un trabajo muy interesante ahí en Barrios Unidos del Oriente, lo que es ahora Mariana Giraldo, Divino Niño, Independencia, esos barrios de ahí, de esa zona. Y la Sociedad de Mejoras también tenía un enfoque hacia el arte. Es más, el monumento, la estructura armónica que está al frente del CAM, que ha sido como, que lo llaman también el reloj, lo han llamado en algunos colectivos, es un legado, es un regalo que la Sociedad de Mejoras Públicas de Dos Quebradas le entregó a la ciudad. Eso fue en la administración del doctor Germán Aguirre. Y pues hay que aplaudir esas cosas realmente, porque hicieron visible y pusieron en valor el trabajo de Nelson Sánchez, que fue el escultor que lo realizó, y es una obra de arte público que hay que poner en valor y que hay que generar unas estrategias de protección, y debe ser un punto. Una parada debe ser para los grupos de vigías del patrimonio, por ejemplo, debe ser una parada para las personas, los turistas, las personas que lleguen ahí. Debería ser una parada en una bitácora de visitas de lugares. Debe ser la primera parada para explicarles de qué se trata la obra, qué es lo que define, a qué es lo que le apunta, quién es el generador de la idea y quiénes fueron los que hicieron la caja de resonancia para que el municipio con esa obra mostrara ya una mayoría de edad, porque pasa a lo simbólico la ciudad. Cuando pone en lugares muy específicos del espacio público obras que hablan de la ciudad, hablan de su constructividad, hablan de su emprendimiento, de su potencia industrial, hablan de todas esas cosas, y entonces ahí toda esa narrativa permite, obviamente, que la ciudad empiece a tener otros elementos de interpretación, ¿sí? Como lo es poder mirar entre líneas cuál es el mensaje, por ejemplo, de un himno, o el mensaje de una melodía cualquiera que identifique a una comunidad y que conecta realmente el territorio de un individuo, de un ciudadano, en cualquier lugar del mundo cuando lo escucha. Yo recuerdo un profesor que en una oportunidad tuvo el regalo de participar en un evento muy importante en la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética, y como él era el único colombiano que estaba ahí en ese lugar, y él era de Chaparral, Tolima, le pusieron ese disco típico del Tolima, que dicen que es el himno del Tolima. ¿Bunde? El bunde, y a él se le salieron las lágrimas. Es decir, es la evocación de cómo esos elementos estéticos que lo rodean a uno desde niño en un lugar y se lo muestran en otro, después de que uno ha tenido toda una formación y todo, y ahí está presente. Ahí está esa sensibilidad presente que dicen, yo soy eso. Ese es mi territorio, ese soy yo. Ese dice de qué estoy hecho yo. Entonces todos esos elementos intangibles, invisibles, que hay que mostrarlos muy bien para que el ser humano lo capte ya en materia, es de una suma importancia, porque le define a uno su naturaleza, ¿sí? Y así como ese caso, todos estos elementos hacen que en realidad uno sepa de su identidad. Es decir, vea, esa es mi identidad. Como para uno peinarse o afeitarse o algo por la mañana, necesita un espejo. Ese espejo se lo dan esos elementos que siempre lo rodearon y que siempre estaban ahí, pero que cuando se los muestran es que uno nota que sí, que estaban ahí. ¿Sí me explico, no? Claro. Entonces, todas estas cosas de capital social, eso es capital social.
Todas estas cosas de capital social son las que hacen que la nación se sostenga en lo que se sostiene. Es lo que hace que el municipio industrial de Dos Quebradas se sostenga en lo que se sostiene, ¿sí? Que haga eco en todas las generaciones, ver que cada una de estas acciones de un ciudadano o de un grupo de ciudadanos son los que han hecho posible que en las grandes crisis, porque aquí también las hemos tenido, crisis políticas y crisis de desmoralización de la comunidad, sean superadas por la siguiente generación o por la siguiente administración de un municipio, y que salgan en alto sus símbolos, sus elementos, esas cosas específicas que tienen. De modo entonces que eso es lo que evoca el arte público, lo que evoca los elementos estéticos que produce el capital humano, que es el cuarto capital. Y de ahí la importancia de los dos últimos. Sin capital humano es imposible tener capital social. Miremos el ejemplo de la ACJ, porque yo creo que esto amerita otros programas para que hablemos de otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras, como la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira, que es de comienzos del año, terminando la guerra de los 1000 días. Había Sociedad de Mejoras de Pereira, no pública, sino Sociedad de Mejoras de Pereira. Y todas esas organizaciones ameritan, ¿verdad?, hacer un alto en el camino y mirar de qué manera se reinventa la ciudad, se reinventa la juventud, las nuevas generaciones, produciendo mecanismos a través de los cuales tengan una vocería, tengan un peso específico en la sociedad, como lo hizo la Primera Línea, que es una cosa totalmente es decir, nadie se imaginaba que esto llegara a lograr una sincronización de la juventud en torno a un llamado, a un clamor de ese momento. Y una prueba es que la ACJ, por ejemplo, esté ya por los 170 años ya. Sí, va para los 170 años y que no haya sucumbido al influjo político. Tal vez puede que el sistema haya hecho también su parte para que se mantenga, pero que no se haya convertido en una herramienta mezquina de la politiquería, ¿cierto? Porque la política es otra cosa. De modo que pues yo celebro, Orlando, el hecho de que pues usted esté aquí en este programa como un testigo de excepción, en un camino en el que pues obviamente yo también participé, y que se pueda convertir en un llamado para que los jóvenes que nos escuchan, las jóvenes que nos escuchan, sepan que ellos también tienen ese potencial, que ellos también pueden liderar de acuerdo obviamente a sus nuevas motivaciones y al nuevo orden en el que estamos, el nuevo país, la nueva ciudad, con toda esta avalancha de las autopistas de información, con el tema de las redes, de la inteligencia artificial, con todas estas cosas, el ser humano se adapta y el ser humano genera respuestas a esa necesidad de liderazgo, porque en todo se necesita un liderazgo que tenga principios, valores, que prepondere el hecho de que la verdad sea lo más importante y que no caigamos en esa tendencia muy natural, humana, al engaño, al fake news, a la mentira, a decir que murió Juliano cuando no está muerto. Entonces esas cosas que son muy delicadas en la sociedad son las que, cuando hay una persona integral en ese liderazgo, se pueden evitar, o por lo menos podemos curarnos de ellas, ¿no? Así es, Julián. Y también como aprovechar el momento y el espacio para compartirle a nuestra ciudadanía de que se creó un grupo de vigías del patrimonio, Julián, que de alguna manera todos los que estén interesados en
en hacer parte del mismo, pues sería muy importante. También contamos con jóvenes, adultos, hay, digámoslo, una población heterogénea, pero de alguna manera todo aquel que esté interesado en reconocer y valorar nuestro patrimonio histórico material e inmaterial del municipio de Dos Quebradas, pues están cordialmente invitados a ser parte del grupo de vigías del patrimonio. Claro, y yo iría más allá, Orlando. Si algún plantel educativo, algún docente que nos esté escuchando, algún plantel educativo, un estudiante o una estudiante que nos esté escuchando, que crea que esto puede serles de utilidad, recorrer los caminos, reconocer los lugares, conocer la historia del territorio, pueda llenar algunos espacios en ellos. El proyecto del Grupo de Vigías del Patrimonio, que es un voluntariado y que es una plataforma con el Ministerio de Cultura y que les permite una posibilidad de capacitarse permanentemente, incluso hacia la posibilidad de ser guías certificados, profesionales en turismo. Los teléfonos tienen que estar abiertos, disponibles. Demos un teléfono, demos un correo electrónico, un enlace de algo para que se conecten con nosotros, preparamos una reunión con ellos y empezamos a hacer salidas que son obviamente muy saludables, de reconocimiento de los caminos y reconocimiento del territorio de Dos Quebradas, Orlando. Sí, bueno, hay un teléfono que es el de la coordinación, que es 311-679-3458. Eso repitámoslo. 311-679-3458. Y el correo electrónico es vigiasdelpatrimonio2quebradas@gmail.com. Claro. ¿Qué otro enlace podríamos dar para que hagan un contacto, un teléfono fijo o en Instagram o en Facebook? En algún lugar tenemos nosotros también otra. En Vigías del Patrimonio de Dos Quebradas también está en Facebook. Entonces sí, que hagan el enlace, los invitamos. Y ahí hay de un una colegio, información. un profesor, una profesora que le guste caminar, que le guste el medio ambiente, que le guste la cultura, la oportunidad de fortalecer la personalidad de esos jóvenes que están a su cargo, los convocamos para que organicemos un grupo de vigías fortalecido, juvenil, bien interesante, y para que tomen la posta y continúen ellos con la tarea, porque nosotros también ya estamos de salida en esta actividad. Sí, y obviamente lo que hemos hablado durante esta charla interesante, Julián, es la identidad por el municipio de Dos Quebradas. Y los niños y los jóvenes son los llamados a mantener esa historia del municipio. Claro, sí. Entonces está la invitación abierta al teléfono 311-679-3458. Grupo Vigías del Patrimonio del municipio de Dos Quebradas. Del Patrimonio Cultural, claro. Entonces, hasta aquí los acompañamos en este martes. Muchas gracias por su atención, por su sintonía, y nos despedimos. Álvaro, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Julián. Y gracias también, Orlando. Un feliz día les deseamos. Por acá dice Luis Alberto Buriticá, qué bueno.